Por los inconvenientes para entrar. Quien les habla es la doctora Zully Cárdenas Gutiérrez. Soy ex residente del Hospital Nacional de Carlos Alberto Seguín. Bueno, recién he terminado la residencia este año, pero estoy muy feliz de empezar a dar clases. Mis maestros han sido el doctor Taco y el doctor Montes. Y bueno, me han dado un tema para exponer. Vamos a tocar lo que es la segunda unidad, que es la endocrinología de la reproducción, anomalías del ciclo sexual. Empecemos. Entonces, tenemos que entender que hay una fisiología similar a los primates no humanos. El impacto de la evolución en el ciclo sexual es de normal a normal y nos conservamos idénticos a nuestros antecesores de hace más de 10.000 años. Entonces, tenemos que comprender de primaria instancia lo que es el eje reproductor femenino. Este es el ciclo, el eje hipotálamo, hipófisis, ovario. ¿Sí? Comprender. El hipotálamo es el ente regulador que va a secretar el GnRH, ¿no? La hormona reguladora de gonadotrofinas, que va a actuar en la hipófisis, específicamente en la zona de la adenohipófisis. Esta va a secretar a su vez dos hormonas que van a hacer su efecto en el órgano blanco, que es el ovario, llamada la LH y la FSH. Estas dos van a encargarse de la maduración folicular y se va a traducir todo este ciclo en la menstruación. Entonces, el eje hipotalámico tiene una repercusión en los órganos diana, en el útero, en el ovario y en el ciclo menstrual. Entonces, tenemos los estrógenos, van a incluirse también otros tipos de hormonas, que son los estrógenos, progesteronas, testosterona, y algunos otros factores como la inhibina que van a bloquear este eje, ¿no? Acá una manera de resumen, el eje hipotálamo, hipófisis, gonadal. Como dije, los órganos diana, el útero, el endometrio y los ovarios. Entonces, para hacer una buena adquisición y sepamos dónde está la lesión, si es que hubiera algún paciente que nos llega con algún problema, tenemos que saber diferenciar los compartimientos. El primer compartimiento está involucrado el útero y la vagina, el segundo el ovario, el tercero el hipófisis anterior y el cuarto el sistema nervioso central con el hipotálamo. Ambos, como les dije, cada uno va a estar encargado con su hormona respectiva. El útero y el compartimento 1 del útero y la vagina va a estar relacionado a lo que es la infusión de las hormonas de estrógeno y progesterona, el ovario de la FSH y LH, el compartimento 3 con la hipófisis anterior, con la hormona liberadora de gonadotrofinas, ¿no? Entonces, regresamos a la vida fetal. En la vida fetal hay una retroalimentación negativa, los estrógenos pasan por la placenta, es por eso que el recién nacido con carga estrogénica, una niña que ha tenido durante el embarazo esa liberación de estrógenos, va a tener un útero aumentado y también, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Una niña con, de repente, la leche de brujas, ¿no? Que al momento de apretarle los pezones, sale secreción láctea por la infusión de estrógenos, que ese es un motivo también de preocupación de las mamás. Tienen que saber que eso es un evento normal por la secreción de estrógenos en ese momento. Luego pasamos a lo que es la fase prepuberal, la niñez, que es un estado de reposo. El GnRH no se expulsa no se va pasando al hipófisis en pulsos, sino es una manera constante, por eso no se traduce en una menstruación. Entonces no es una actividad pulsátil y más o menos este tiempo que empieza a volverse pulsátil es una pausa de más o menos 7 a 8 años. Entonces no funciona lo que es el GnRH en ese momento
Eh, ¿Por qué también? Porque la niña no tiene un peso y una talla adecuada. Sabemos que las hormonas se producen, los esteroides se producen por el colesterol. Entonces, una niña, al no tener la grasa suficiente, la masa corporal suficiente, no puede todavía llegar a tener una menstruación. Entonces, vamos a ver en cuanto al crecimiento, los estrógenos van a hacer unos cambios puberales, que es el crecimiento, los caracteres sexuales secundarios, desarrollo del aparato genital y la menarquia. ¿Cuál es el primero que se va a presentar en una niña? Acá está en el cuadro, la telarquia, ¿no? Y al final, lo que es la ovulación. Primero son episodios de menarquia, pero hay un tiempo en el que no son periodos anovulatorios. En cuanto a la biosíntesis y mecanismos de acción de las hormonas se dividen en dos tipos de sustancias, ¿no? En esteroides y péptidos. En cuanto a los esteroides, se ven que son intracelulares, son hormonas lipófilas, y los péptidos son hormonas hidrosolubles que se encuentran en la superficie celular. Deben ser muy específicos y tener una gran actividad por sus ligandos. Entonces, los más conocidos, los que intervienen en el ciclo, en el eje hipotálamo-hipófisis, están los estrógenos, la progesterona y andrógenos. En cuanto a los péptidos, activina, inhibina, folistatina, factores de crecimiento. Y tenemos que entender, ¿no?, que los esteroides ováricos van a actuar en el endometrio. En cuanto a las hormonas peptídicas, eh, están el LH, FSH y el HCG. Lo importante en esta parte, recalcar que tanto el LH, FSH y HCG con la hormona de la TSH comparten la subunidad alfa común. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En pacientes que tienen hormona, como tienen esta subunidad común, pacientes que tienen, por ejemplo, molidatiforme, podemos ver que la beta HCG va a estar elevada. Pero como hay tanta hormona circulante, puede los receptores de TSH captar esta hormona. Entonces, la paciente, aparte de tener problemas de la mola, pueden tener por estos ligandos, por estos receptores, un hipertiroidismo, ¿no?, en la clínica. También encontramos lo que es la activina, inhibina y folistatina, que en el líquido folicular van a tener efectos selectivos sobre la biosíntesis y secreción del FSH, y se van a encontrar en lo que es la hipófisis, los ovarios, los testículos, placenta, cerebro, las glándulas suprarrenales y el hígado. Las hormonas esteroideas, ¿cuáles son? Tenemos que entender, ¿no? La clasificación van a estar encargadas en cuanto eh, a las unidades de carbono. Ya sabemos que dependiendo el número de carbonos que se encuentren, se van a dividir. Entonces acá vemos lo que son los progestágenos, cuando tienen 21 carbonos, progestágenos, glucocorticoides y mineralocorticoides. Andrógenos con 19 carbonos, estrógenos, y bueno, en realidad son teoría, ¿no?, de cuánto el enlace, cuáles son los otros tipos de hormonas esteroideas. Si tienen un doble enlace o un doble enlace en carbono 4 y 5. Ahí se encuentra la progesterona, testosterona. Los esteroides, la mayoría se van a sintetizar en las glándulas suprarrenales, pero también se pueden sintetizar en la placenta y en cierta cantidad en el ovario. Y recordar, ¿no?, que la unidad central de estos esteroides es el colesterol. Entonces acá podemos ver, ¿no?, cómo es la cadena de unidad molecular inicial, el colesterol, que se va a dividir, ¿no?, hasta llegar a la aldosterona, cortisol. ¿Qué es lo que pasa? Algunos órganos adolecen de las enzimas para convertir esta secuencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, los ovarios adolecen de lo que es la 17 alfa hidrolasa y de la 21. Entonces, por ende, los ovarios no pueden producir aldosterona. En cuanto a los transportes de hormonas esteroideas en la circulación, tiene que haber proteínas transportadoras específicas o bien inespecíficas, como la albúmina. Están en 1 a 2% se encuentra libre,
la hormona que está libre tiene actividad biológica. ¿Y cuál es lo importante de esto? Que tenemos que saber que la glándula suprarrenal como el ovario dan sus hormonas, ¿no? 25% de testosterona y la glándula suprarrenal igual, androsteniona y el DHA, ¿no? La síntesis de estrógenos a partir de los andrógenos, la aromatasa se expresa en los ovarios, el tejido adiposo, la piel y el cerebro. ¿Por qué es importante la aromatasa? Porque las células de la granulomatosa van a tener dentro de su interior esta enzima. Esta enzima es la que hace la aromatización y va a provocar lo que es el desarrollo, ¿no? En cuanto al desarrollo del ciclo menstrual. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? La aromatización periférica, ¿en qué pacientes vemos esto? Las pacientes que tienen sobrepeso u obesidad se puede traducir en episodios de hemorragia endometrial abundante. Recordar que el estradiol es el más potente, seguido de la estrona y el estriol en cuanto a los estrógenos, ¿no? El estradiol se encuentra en lo que es la etapa reproductiva y seguido de lo que es la estrona, que se encuentra en la edad de la menopausia, y el estriol, que se encuentra en lo que es la placenta y que tiene menor actividad específica y potente. A ver, esperemos un ratito, no carga. Ya, entonces tenemos que recordar qué componentes del eje reproductivo, como comenté, cuáles son los tejidos. Sí me escuchan, ¿no? El hipotálamo, hipófisis anterior, ovario, endometrio y placenta. Doctora, ha dejado de compartir, creo, las diapositivas. ¿Sí? A ver. Mm. Ahora. Ahora sí, doctora. Ya se puede. Gracias. ¿Sí? Ya. Entonces vamos a ver que los componentes del eje reproductivo son el hipotálamo, hipófisis, ovario, endometrio y placenta. Ambos van a tener van a haber también neurotransmisores, que son las aminas biógenas, neuropéptidos, acetilcolina, aminas, el GABA, transmisores gaseosos y factores varios. Y neuropéptidos en la reproducción, que son más de 50 neuropéptidos, son opiáceos endógenos, un neuropéptido G y la galanina. Entonces, en cuanto al hipotálamo, sabemos que es un decapéptido que tiene el origen de numerosos neurotransmisores importantes que están estudiados en la función reproductiva. La función hipofisiaria es influenciada en primer lugar por neuronas de preferencia en el núcleo arcuato, también del núcleo ventromedial, dorsomedial y paraventricular. Tiene una vida media de 2 a 4 minutos. Los pulsos duran de 5 a 25 minutos cada 1 o 2 horas
y constituye un sitio esencial para la integración de información proveniente del entorno. Entonces es importante que al momento de hacer este eje tiene que darse el GNRH en manera de pulsos. Entonces, en el núcleo arcuato vamos a ver que va a llegar a la adenohipófisis y va a producir cierta cantidad de hormonas y cierto tipo de hormonas. De preferencia el ACTH, LH, FSH y TSH. Estas van a influenciar en cierto modo en cuanto al órgano diana. En cuanto a las células de la granulosa, van a actuar la FSH y de la LH a la teca, ¿no? A la teca interna del ovario. ¿Cuáles son los efectos de las gonadotrofinas? Van a encargarse de la maduración folicular y la formación en algún momento del cuerpo lúteo, ¿no? Es una unidad de procesamiento central y, como dije, la hormona liberadora de gonadotrofinas es secretada por el hipotálamo. ¿Cuáles son las otras hormonas? Ya las comenté. La actividad del generador de pulsos en un estado no modulador. El estado no modulador es el que se encuentra en la edad reproductiva y va a estimular el FSH y LH para la producción de esteroides gonadales, estrógenos y progesterona. Entonces, si no hay actividad del generador de GNRH o su frecuencia se altera, van a tener consecuencias adversas para el proceso de reproducción. ¿Por qué? Porque estas estimulan la producción de gonadotrofinas, suprimen las gonadotrofinas. Cuando, por ejemplo, hacemos una infusión continua de GNRH, se pueden ver en los casos de endometriosis para una pubertad precoz. Y hay antagonistas opioides para restablecer la secreción normal de gonadotrofinas y la función ovárica. Esto se ve en los casos de amenorrea de causa hipotalámica. La hipófisis. La hipófisis ya sabemos que tiene dos zonas, el lóbulo anterior y el lóbulo posterior. Importante acá ver que tiene una cantidad de flujo sanguíneo a través del sistema portohipoficiario, ¿no? Recibe 0.8 mililitros gramo por minuto. Entonces es una zona bien irrigada. ¿Cuáles son las células de la adenohipófisis? Las somatotróficas, gonadotrofas, lactotróficas, corticotróficas y tirotróficas, y en su cantidad de porcentajes. Entonces, ¿qué nos importa en nosotros de la función de la hipófisis? La adeno, ¿no? La parte anterior. Esta está estimulada por la secreción del hipotálamo. La lesión del tallo hipoficiario va a originar un hipopituitarismo para LH, FSH, GH, CTH y TSH, ¿no? Las hormonas que segrega. El GNRH se origina en la cara medial de la placa olfatoria y miran a lo largo del nervio vómero nasal hacia el hipotálamo. Esto es importante porque sabemos, ¿no? Acá ya comprendemos porque tiene una cierta relación en lo que es la zona olfatoria, porque sí hay una interacción en cuanto a las feromonas, ¿no? En las mujeres. Y porque también está demostrado porque en mujeres que están sincrónicas, viven juntas, sus menstruaciones tienen una sincronía, ¿no? Hay una secreción pulsátil de la hormona liberadora de gonadotrofinas y acá podemos ver, ¿no? Si es que es un pulso por hora, sí hay una buena secreción del LH y el FSH. En cambio, si es que se pasa esto, se vuelve más seguido, más continuo, se suprime. Entonces, esto es importante para el tratamiento de ciertas patologías. Nosotros damos, ya no que se produzca, damos ciertos medicamentos para que ya no haya una producción en pulso, sino continua. ¿En qué casos? En los casos de endometriosis, miomas y cáncer de mama. La hormona folículo estimulante y la LH son glucoproteínas heterodiméricas. ¿Cuál es la función? Bueno, ya de manera de resumen, la función de la FSH estimula la aromatización. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a provocar que los andrógenos que produce la LH se conviertan en estrógenos en las células. Eso es muy importante para el ciclo menstrual, para todo el ciclo, ¿no? La regulación. Estimulan receptores de LH, inhibina, activina, factor de crecimiento y pueden estimular la división de las células de la granulosa.
Entonces, la FSH, como dije, va a estimular el crecimiento de la cápsula granulosa en el folículo que se ha seleccionado y va a convertir la aromatasa, por la aromatasa en los andrógenos en estradiol. Y la LH estimula el crecimiento de la teca, entonces esto va a producir los andrógenos y favorece la luteinización del folículo tras la ovulación. Es secretada en forma pulsátil durante el ciclo menstrual. La neurohipófisis, bueno, esto es más, no es del tema en sí, pero solo recordar, ¿no? Qué es lo que secretan la oxitocina y vasopresina. La oxitocina está tanto en el parto como en la lactancia, es un mediador más importante de la contractibilidad miometrial. Entonces se debe analizar en 3 niveles, ¿no? La interacción hipotálamo-hipofisiaria, la fisiología del desarrollo folicular en cuanto a la ovulación y la función del cuerpo lúteo, y la fisiología del endometrio. La fisiología del endometrio para ver la menstruación, ¿no? Que es la única evidencia clínica que nosotros tenemos, ¿no? Lo demás lo podemos analizar por laboratorial o por deducción, ¿no? Pero nuestra evidencia para nosotros es la menstruación. Hay una integración precisa de los diferentes componentes del aparato reproductor. Entonces, como dije, el GnRH tiene que estar en un estado no modulador, impulsos. Los estrógenos van a inhibir y estimular la actividad del GnRH a través de la hipófisis hasta una retroalimentación negativa. Y se activa el generador de pulsos porque ya no hay inhibición de progesterona. Entonces, ahora vamos a hablar sobre el proceso, ¿no? Del ciclo menstrual en sí, y vamos a ver que todo es un conjunto. ¿Cuáles son las anomalías en el eje hipotalámico hipófisis? Hay el hipogonadismo hipogonadotrófico, que se pueden clasificar como anomalías del desarrollo adquiridas. En cuanto al desarrollo, vamos a ver que son defectos genéticos que incluyen síndrome de Kallmann, el hipogonadismo hipogonadotrófico idiopático, y en cuanto a las adquiridas, vamos a encontrar que hay desórdenes funcionales, los trastornos alimentarios, el ejercicio y el estrés pueden lesionar pueden provocar este hipogonadotrofismo, y las lesiones hipotálico-hipofisiarias, que pueden ser provocadas por tumores, enfermedades infiltrantes, infartos, cirugías, radioterapia. Entonces, acá es importante ver lo que es la hiperprolactinemia. Cuando la prolactina está aumentada, de causa fisiológica, puede estar aumentada en el embarazo, el sueño, la alimentación y el coito. También cuando puede aumentar, cuando tenemos una estimulación de la pared torácica, cuando hay succión, si se hacen algún tipo de cirugía en la pared torácica, perforaciones, pacientes que tienen herpes zóster en la zona del tórax. Está también aumentada con los influjos de serotonina, noradrenalina, los opioides, los estrógenos, los medicamentos. ¿Qué medicamentos la aumentan? Las fenitrocidas o los inhibidores de la monoaminotransferasa de los tumores, la radioterapia, sarcoidosis, TBC, hipotiroidismo primario. Los prolactinomas son adenomas hipofisiarios, los más comunes, y van a provocar galactorrea y amenorrea. Entonces, ¿cuál es el nivel que se espera de una prolactina? Que sea menor de 20. Se va a elevar hasta 10 veces en el embarazo, por eso es difícil hacer este diagnóstico de prolactinomas durante el embarazo. Se puede hacer, pero es difícil. ¿Cuáles son los exámenes que podemos hacer? El examen, el gold estándar para esta patología es la resonancia, porque la tomografía, como tiene una mayor incidencia en lo que son la zona ósea, hace dificultar la observación. El adenoma hipofisiario es la causa más común de disfunción hipofisiaria adquirida. Se encuentra en el 10% de los tumores intracraneales. La galactorrea, los trastornos menstruales y la esterilidad. Solo el 0.1 de los adenomas se generan en un carcinoma.
y antes se clasificaban en eosinófilos, basófilos o cromófobos, dependiendo la tinción, pero ya cambió. Ahora es por la expresión hormonal en los estudios inmunistoquímicos y se pueden agrupar según su tamaño en microadenomas y macroadenomas, dependiendo del tamaño. Microadenomas menor de 10 milímetros y macroadenomas mayor de 10, ¿no? En la forma aislada se puede encontrar un adenoma monohormonal o combinada adenoma multihormonal. Entonces acá podemos ver los tipos de adenomas. Ya espera. Ya. En cuanto a los adenomas, tenemos que ver que puede haber una secreción excesiva de eficiencia hormonal. Pueden ser los micro o macroadenomas, dependiendo del tamaño. La hipófisis anterior también limita el quiasma óptico. Entonces, cuando un macroadenoma va creciendo, puede comprimir esta zona, ¿no? Y pueden presentar la paciente síntomas como hemianopsias bitemporales. Por eso es importante a la paciente revisar, hacerle un control por los cuadrantes, ¿no? Hacerle al momento el examen físico. Y en el embarazo esto puede estar aumentado y la paciente puede referir que tiene hemianopsias, ¿no? Entonces se le tiene que hacer un examen por medio para ver, ¿no? Si es que tiene campo visual. Los senos cavernosos también están a cada lado de la silla turca, entonces puede haber un síndrome de seno cavernoso, en el cual consiste en síntomas, ¿no? Que pueden ser cefalea, alteraciones visuales, parálisis de los nervios craneales, en particular los pares 3, 4 y 6. Los efectos reproductivos pueden estar también representados en cuanto a la función reproductiva. Viene la paciente con periodos de anovulación, oligomenorrea y esterilidad. También pueden venir con síntomas compresivos, como lo expliqué. Como comenté también, el embarazo puede crecer por la hipertrofia y la hiperplasia y se tiene que hacer prueba de campo visual. En cuanto a la apoplejía hipoficiaria, es un evento crítico, son urgencias médicas raras y peligrosas y pueden provocar hipoglucemia, hipotensión, hemorragias y cambios en los campos visuales, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento va a ser con agonistas dopaminérgicos. Si es que son pacientes asintomáticas y por hallazgo casual se ha encontrado un microprolactinoma, se tiene que hacer la resonancia magnética y el control de prolactina cada 2 años. Si es una paciente que viene con amenorrea y galactorrea, se le tiene que dar un tratamiento. El tratamiento indicado son, como dije, los agonistas, selectivos o no selectivos. El que es selectivo, el tipo 2, es la cabergolina. Y la bromocriptina, que es un agonista, pero que da muchos efectos adversos, náuseas, vómitos. Entonces ahora lo que se prefiere es la cabergolina en dosis de 0.25 por vía oral. Este es el que más se utiliza ahora en casos de adenomas, también en prolactinemias, pero ¿cuál es el problema? Que cuesta caro. Y ya la cirugía viene para las pacientes que tienen alteración en los campos visuales o cefalea intensa, en pacientes que tienen macroadenomas resistentes o que los síntomas se están exacerbando. La vía es transesfenoidal y puede haber como complicaciones hemorragia transoperatoria, escape de líquido cefalorraquídeo, diabetes insípida o meningitis. Cuando a pesar de el tratamiento quirúrgico no ha sido eh, efectivo, ya se tendría que pasar a la radioterapia. Entonces, ahora vamos a ver el otro órgano blanco, los ovarios. Bueno, ya saben por anatomía cuáles son las funciones de los ovarios, la producción de ovocitos y la fabricación de esteroides y péptidos hormonales. Tienen 3 orígenes celulares y tienen 3 partes: cortical, medular y el hilo. Es la unidad funcional y anatómica. La unidad funcional y anatómica del ovario es el folículo, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las funciones
tiene funciones gametogénicas y endocrinas, van a producir el proceso cíclico del desarrollo folicular, la ovulación, la formación del cuerpo lúteo y si no hay embarazo, la regresión del cuerpo lúteo. Entonces acá vemos también, ¿no?, los tipos por anatomía, los tipos del desarrollo folicular. Vamos a ver un óvulo primordial, folículo primordial, primario, entral, vesicular, maduro y el cuerpo lúteo y el cuerpo albicans. Bueno, ya acá vemos una imagen de un ovario por vía laparoscópica, ¿no? Como se ve, de color nacarado, ovalado, detrás del astroma. Entonces, nosotros tenemos hasta las 20 semanas de gestación, de 6 a 7 millones en el ovario fetal. Al nacimiento van reduciendo a 1 o 2 millones de ositos. En la pubertad solo nos quedan 300.000 disponibles y de todos estos, solamente 400 a 500 van a ovular durante la etapa reproductiva. Entonces acá vamos viendo, ¿no?, cómo empezamos nuestra población de células y vamos disminuyendo. Acá también vemos las características. Entonces, en el desarrollo de estas células, van a una ovogonia a las 3 y 12 semanas van a tener una formación y se va a volver en un ovocito primario, que va a quedar en el diploteno de la meiosis 1. En este proceso se queda hasta que comienza la menstruación. En la menstruación se va a producir, se vuelve otra vez la replicación y va a provocar el primer cuerpo polar. Y si es que hubiera embarazo y se forma el gameto, va a empezar otra vez, si es que hubiera fertilización, va a eliminar el segundo cuerpo molar, ¿no? Entonces, acá lo mismo, ¿no? La célula, la ovogonia, por proceso de mitosis, se puede formar en un ovocito primordial, ovocito primario, o sea, en forma de anatresia, ¿no? Las ovogonias primarias entran en la meiosis y se quedan en los ovocitos primarios en la profase 1. Hasta que haya la menstruación, van a eliminar el primer cuerpo polar y el otro, que es el cuerpo polar, es un material cromosómico con muy poco citoplasma. Y si es que hubiera fertilización, eliminan el segundo cuerpo polar. También vamos a ver lo que son las células del estroma, que es un tejido conjuntivo que van a proporcionar soporte a la estructura de los ovarios, células intersticiales que rodean al folículo y son contráctiles. ¿Cuáles son las producciones de las hormonas ováricas? Estas se van a encargar de sintetizar y secretar las esteroides sexuales, de preferencia la progesterona y el estradiol, y van a preparar al útero para la implantación. La LH y la FSH sobre dos tipos celulares, ¿no? La LH son 2 letras, para que se acuerden, va a actuar en las células de la teca, que son 2 sílabas, y la FSH, 3 letras en 3 sílabas, más sílabas, en las células de la granulosa. Entonces se van a encargar la teca va a producir los andrógenos y las células de la FSH, los estrógenos, van a convertirse por la aromatización en estrógenos, ¿no? Entonces acá podemos ver cómo son los pulsos durante el ciclo de la vida, ¿no? En la vida fetal, en lactancia, infancia, pubertad y en la edad fértil. Y cuando vamos llegando a la menopausia, otra vez este ciclo de FSH aumenta. El sistema activina folistatina también como dije, son péptidos que al principio de la fase folicular, la FSH va a estimular la secreción de inhibina B en las células de la granula matosa. La
La activina es reducida, aunque detectable durante todo el ciclo menstrual, y la folistatina se mantiene sin cambios durante el ciclo reproductivo. Es para que sepan, ¿no?, que también hay estos péptidos. Entonces, la maduración folicular. Tenemos que entender que comienza con los folículos primordiales. El folículo consta de un ovocito estancado en la primera división meiótica, que son células aplanadas, el folículo primario, luego el folículo secundario, folículo terciario, folículo preovulatorio de Graf. Hasta la formación del folículo secundario no requieren estimulación por parte de las gonadotrofinas. Y la maduración folicular final requiere de la presencia de LH y FSH circulantes para que haga una maduración, ¿no? Entonces hay que entender lo que es el concepto de intervalo de selección, que a lo largo de 3 meses ya el propio ovario va empezando a reclutar por el FSH empieza a reclutar sus propios ovocitos, ¿no? Y esto va a culminar en la ovulación de un solo folículo. Y el crecimiento es un crecimiento semisincrónico, más o menos recolecta de 3 a 11 folículos por ovario, y durante la transición lúteo-folicular, la pequeña elevación del FSH es la que provoca la selección de un solo folículo dominante, el cual luego se romperá. Entonces, acá vemos lo que es de la formación de folículo primario, la fase folicular, la ovulación, que se va a dar de 10 a 12 horas después del pico del LH, de 24 a 36 horas del pico máximo del nivel de estradiol, y la descarga del LH ocurre de 28 a 32 horas antes de la ruptura del folículo. También vemos lo que es la luteinización del folículo. Y bueno, en cuanto al endometrio, también es bastante teoría este tema, es un poco pesado, pero lo importante es que ahorita vamos a pasarnos ya a lo que es el ciclo en sí. El endometrio, en cuanto al endometrio tenemos que ver lo de los tamaños en cuanto al ciclo menstrual para poderlo catalogar. Entonces, en una edad fértil, el endometrio tiene que tener cuando tiene mayor de 8 milímetros de grosor, es en la zona adecuada de la cama de implantación postconcepcional. Un endometrio premenstrual puede estar hasta 14 y 16 milímetros. Un endometrio mayor de 17 milímetros es lo que ya se puede descartar como una hiperplasia o carcinoma. Eso depende del hallazgo ecográfico. Y el endometrio con anticoncepción tiene que ser menor de 6 milímetros. En cuanto a la edad posmenopáusica, vamos a ver que hay un endometrio posmenopáusico que es atrófico y plano. Eso lo vamos a ver en la ecografía, que tiene que ser menor de 5 milímetros. En algunas guías, en algunos libros ya dice menor de 3. El endometrio bajo por terapia de reemplazo hormonal de 5 a 10 es lo normal. Ya cuando es mayor se tiene que estar pensando descartar en un CA. Y el endometrio con tratamiento con tamoxifeno, 10 milímetros o más. Entonces, los cambios cíclicos mensuales, drásticos y morfológicos van a provocar un ciclo endometrial que van a provocar la proliferación y diferenciación secretoria, que eso está a cargo de los estrógenos. La ausencia del embarazo va a hacer que se provoque una degeneración que va a conllevar a la menstruación, y los cambios cíclicos dependen de los estrógenos y la progesterona de los receptores, ¿no? También están involucrados otros tipos de factores de crecimiento, péptido y enzimas. Las glándulas mamarias, que van a proveen nutrición al recién nacido, tienen un papel inmunitario importante y es un método de regulación de la fecundidad, pero cuando se hace bien la lactancia materna exclusiva, ¿no? Entonces, todo este eje hipófisis hipotalámico se va a demostrar en lo que es el ciclo menstrual. Esto es lo más importante, considero, de la exposición. Cómo ustedes tienen que saber cuándo es una fase preovulatoria, posovulatoria, luteínica,
Entonces, la duración de un ciclo menstrual es de 28 más menos 7 días. Dura de 4 más menos 2 días. Tiene una fase preovulatorio folicular y una fase posovulatorio lútea. El endometrio también tiene sus fases, proliferativa y secretoria, que pasan también, son concordantes a esta fase, ¿no? Y hay una fase lútea que es estable, que la duración es de 13 a 14 días. Bueno, por teoría ya por regla general son 14 días. Entonces, tenemos una paciente que tiene la paciente dice, tengo mi ciclo menstrual cada 30 días. Entonces, nosotros tenemos que sacar su fase lútea de 14 días. Entonces, 30 menos 14, 16 días es su fase proliferativa, ¿no? Entonces, el ciclo endometrial, como dije, se va a dividir en una fase proliferativa, donde crece el endometrio, se produce la ovulación y provoca una fase secretora. En cuanto al ciclo ovárico, hay una fase folicular y una fase luteínica. En cuanto al influjo de las gonadotrofinas y de los esteroides, vamos a ver también cómo va distribuyéndose estas hormonas durante el ciclo sexual. Ya. Entonces, como dije, el ciclo, lo normal es que sean de 28 días, ¿verdad? Con el día 14, que es la ovulación. Entonces hay dos fases. Ya solo por la ovulación se dividen en dos fases. Puede ser una fase preovulatoria o posovulatoria. Esta preovulatoria tiene hartos estrógenos, porque como está aumentando la FSH que dije que se encargaba de las células, ¿no? De la granulomatosa, entonces cambian los andrógenos, los convierten con la aromatasa en estrógenos. Entonces, hay una fase de estrógenos altos. Entonces, empieza la fase folicular. Y se están desarrollando los folículos. Y también hay una fase posovulatoria o progestogénica, ¿no? Que ya hay más progesterona. Entonces, en el endometrio hay dos capas, ¿no? La funcional y la basal. La capa funcional es la que se encarga, la que vemos, la que sangra, ¿no? Y la basal es la que se regenera ciclo por ciclo. Entonces, los estrógenos son los responsables del crecimiento endometrial. Entonces, durante el ciclo, vino la menstruación, que más o menos dura de 3 a 5 días, va menstruando y otra vez empieza a crecer porque hay una carga de estrógenos, miren cómo va aumentando, porque hay un reclutamiento folicular, todo es sincrónico y empieza a crecer el endometrio. Esto va a hacer que se produzca si hay el pico de LH, se va a producir la ovulación y va a pasar luego a una fase secretora, donde estas células empiezan a vacuolizarse. ¿Por qué? Porque tienen que estar llenas de nutrientes para el momento de que, si es que hubiera un embarazo, se nutra la placenta. Ahora, en cuanto a los ovarios, el folículo crece, está en una fase folicular y va a formar estrógenos. Y estos estrógenos son los responsables del crecimiento endometrial, todo se relaciona y se va a producir la ovulación. Y el folículo, este folículo de Graf, al momento de ovular, va a empezar a formarse el cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo es el que va a producir la progesterona. Por eso vamos a empezar a ver que acá empieza a subir la progesterona. Entonces hubo la ovulación, salió el cosito y empieza a formarse el cuerpo lúteo y empieza a crecer lo que es la progesterona.
La progesterona, como el nombre lo indica, es progestación. Entonces va a seguir aumentando durante el transcurso del ciclo. Si es que no hubiera embarazo, desciende. Si es que no, tiene que seguir manteniéndose hasta las 12 semanas esta progesterona por el cuerpo lúteo. Pero si no hubiera, ya se forma en un cuerpo blanco, ¿no? Ya. También podemos ver que el folículo va a crecer a raíz del FSH y cuando es el pico máximo de estrógenos, entonces el folículo está creciendo, los folículos, todos los folículos están creciendo en la zona estrogénica. Cuando hay mucha cantidad de estrógenos, esto hace un feedback y por la disminución estrogénica hace que se dispare el pico de LH y FSH. Esto hace que se provoque la ovulación. Como hay un descenso de los estrógenos en este momento, el folículo más captante, el que tenga más receptores, el que tenga más aromatasa, va a ser el folículo dominante por este descenso de estrógenos. Entonces ahí también podemos ver, ¿no?, lo que es la temperatura basal. Normalmente la progesterona es termogénica. Entonces, antes de la ovulación, la temperatura de la mujer tiene que estar entre 36 y 36.5. Luego la ovulación ya es una fase secretora y de progesterona, ¿no? Entonces la temperatura basal de la mujer aumenta. Entonces el cuerpo lúteo normalmente vive 14 días. Los cambios del tiempo, como dije, todo esto nos guiamos, como les dije, la fase secretoria dura 14 días. Por el cuerpo lúteo. Entonces, si tenemos una menstruación de 30 a 35 días, si sabemos que esto dura 14 días, lo que varía es la fase proliferativa atrás. Esto es lo que está cambiando, ¿no? Entonces, ahí podría venir una pregunta de examen, ¿no? ¿Cuándo se produce en cuanto a los tiempos? Si tenemos un ciclo menstrual de 22 días, más o menos, ¿cuándo se produjo la ovulación? 14 días antes, ¿no? 14 días antes de la menstruación. Así sea, entonces, así sea el tiempo que sea, la ovulación se produce 14 días antes de la menstruación. Entonces, el día 7 de la ovulación, también acá hay que recordar que después de la ovulación, en el día 7, es en el que está, si se fijan acá, es en el nivel más alto de progesterona. Entonces, en este momento podríamos dosar la progesterona si es que queremos saber si la paciente ovuló o no, porque la progesterona solo se produce si es que ha ovulado. Entonces, en este momento podríamos pedir más o menos al día 21 del ciclo. También, ¿cómo nos podríamos dar cuenta si es que ha ovulado la paciente? Si en el día 21 del ciclo hay un endometrio secretor. ¿Por qué? Porque cuando empieza a tener ya un endometrio secretor, como hemos dicho, por el influjo de la progesterona. Entonces acá también podemos ver lo que son algunas patologías eh, del cuerpo lúteo, ¿no? Cuando tenemos un cuerpo lúteo insuficiente, va a provocar que pacientes que puedan tener amenaza de abortos, porque el cuerpo lúteo no se da abasto y no cumple los días que tiene que estar eh, manteniendo la gestación, ¿no? Entonces ahí también nos podemos dar cuenta que sí llega a haber una gestación, pero por la insuficiencia del cuerpo lúteo, que puede durar menos días, como dije, normalmente dura 14 días, al no haber, hay pérdidas. Entonces ya sabemos, es una fase estrogénica o progesterogénica, proliferativa, secretora, folicular o luteínica. Todos esos son sinónimos. Y también podemos ver, ¿no?, lo de la menstruación, cómo va a ir cambiando el moco cervical, ¿no? El ciclo en el momento de ovulación es un flujo transvaginal filante. Ya. Básicamente, esto es lo del ciclo menstrual, es como que el resumen.
Sigamos. Entonces, en cuanto a la ovulación, el marcador más importante es el pico de LH en la mitad del ciclo. Es posible predecir la ovulación, es difícil. Hay cambios biológicos de los estrógenos en el órgano diana. Hay un desarrollo folicular y crecimiento por ecografía. Y hay determinación de estrógenos y progesterona y LH en sangre. Pero como les dije, es difícil predecir la ovulación en forma práctica, ¿no? Sigamos. La fisiología del endometrio, como le dije, hay una fase constante, que es la fase lútea, la secretoria, que va por 14 días, y la variable, la que provoca problemas, es la fase folicular o proliferativa. Acá vemos la fase proliferativa, el endometrio va creciendo, y la fase secretoria. Entonces, para que ya lo lean después. ¿Cuáles son los valores normales de las hormonas femeninas? Del FSH, LH, estradiol. Ahí están, en la edad fértil, en la edad menopáusica. Acuérdense siempre el valor de 30 para ambos datos. Y cuando no se produce el embarazo, no va a haber una fertilización, va a provocar la menstruación normal, ¿no? Que es la descamación del endometrio, que va a ser producto por la vasoconstricción de las arterias. Entonces, ¿por qué se produce la menstruación? Es un cese del aporte de la progesterona, porque, nuevamente comento, ahí hasta los 14 días está la progesterona. Si no hay embarazo, ya no hay placenta que vaya a asumir ese rol de la progesterona y empieza a provocar ya no hay formación de mayor progesterona. Y que se van a desarrollar prostaglandinas, endotelinas, que van a provocar vasoconstricción, vasodilatación y fragmentación de la matriz extracelular del endometrio. Todo esto va a desencadenar y va a provocar el sangrado menstrual, esta vasoconstricción, porque como hay prostaglandinas en este periodo, se indica, ¿no?, el uso de AINES para disminuir el dolor y también la dismenorrea, ¿no? Y hay una fragmentación. Entonces, ¿qué significa esto? Que también el sangrado menstrual no es en un solo día, ¿no? No es en golpe. Tiene que ser por partes. Por eso menstruamos una cantidad de días. Ya. Bueno, básicamente eso es lo del ciclo menstrual. Vamos a avanzar rápidamente antes de empezar. Las características del ciclo menstrual normal. Esto es teoría que tienen que saber en cuanto el ciclo menstrual, en cuanto a promedio, variación y cuál es lo normal. En cuanto a la duración del ciclo, de 28 días más o menos 7. Duración del flujo, 4 días, que puede ser lo normal más de 8 días. Y la pérdida sanguínea, 30 a 80 mililitros. Y lo normal más de 80 mililitros. Como comenté, creo que ya en el grupo de prácticas, más o menos ustedes se tienen que fijar del sangrado menstrual en cuanto al uso de paños. Entonces, estos son los conceptos por medio de duración: oligomenorrea, polimenorrea, hipermenorrea; por volumen, hipomenorrea, menorragia, metrorragia, menometrorragia. La oligomenorrea, son los intervalos intermenstruales mayores de 35 días, y la polimenorrea menor de 21 días, es lo más importante. Entonces, ¿cuáles son las entidades que pueden provocar un sangrado anormal? Tenemos que ver que puede haber lesiones orgánicas y una hemorragia uterina disfuncional, que normalmente son anovulatorias o ovulatorias. Las lesiones orgánicas, pues, son múltiples, pueden venir desde una simple cervicitis hasta un cáncer, y también pueden ver lesiones anatómicas extrauterinas. Por eso tenemos que hacer un buen examen ginecológico en el momento de cualquier paciente que venga con sangrado. Para la cuantificación del sangrado tenemos que ver lo que son las toallas femeninas, porque la paciente no nos va a decir, no, he menstruado 50 mililitros. Tenemos que hacer la pregunta dirigida: ¿cuánto es su sangrado, su menstruación? Primero, entender que más o menos por toalla higiénica se va a formar de 30 mililitros por toalla.
Entonces ya de por sí de arranque, si una paciente les dice que al día, en su primer día de menstruación, utiliza 5 toallas o 6 toallas, ya se pasó, ¿no? Los 80 mililitros. Entonces ahí tenemos que hacer el cálculo. Y hay escalas, hay tablas como estas donde colocan, ¿no? el puntaje. Cuando son puntajes totales mayores de 100 en todo el ciclo, durante los 5 o 7 días, es que tienen un cuadro de sangrado anormal, ¿no? Las causas de hemorragia uterina disfuncional, como dije, son las anovulatorias, disfunción del cuerpo lúteo, el endometrio atrófico, en el caso de las pacientes posmenopáusicas. Y las causas orgánicas, las más comunes, leiomioma, pólipo, endometritis, dispositivo intrauterino y el cáncer. Otras causas, leiomiomas, enfermedad inflamatoria pélvica, complicaciones del embarazo temprano, por eso también siempre importante datar si es que está embarazada o no. Entonces, importante la exploración física y el examen laboratorial. Entonces, este es un cuadro tipo resumen, tenemos una paciente con un sangrado normal, tenemos que hacer una anamnesis y una exploración física. Lo primero de arranque, preguntar si está embarazada, que esa es la causa principal de sangrados, ¿no? También o de amenorrea. Entonces se da el tratamiento específico. Luego se va a pedir ciertos exámenes como una prueba de batería. Es saber que la TSH por los receptores pueden dar el hipotiroidismo, el hipertiroidismo, pueden dar sangrados irregulares y también hacer en ese momento su frotis de Papa Nicolau, ver el cuello uterino porque de repente hay sangrados por un cáncer. Entonces, si vemos que es anormal, se le da tratamiento específico de esta enfermedad. Pueden ver también problemas de coagulación, como coagulopatías. Luego, se ve si la expulsión del sangrado es intensa o es normal o crónica. Si es intensa, se va a hacer una ecografía y, si es posible, un curetaje. ¿Por qué? Porque puede provocar una hipotensión ortostática, una hemoglobina menor de 7. Si fuera el caso, se tiene que hospitalizar y considerar la transfusión. Y si no, el tratamiento es ambulatorio con tratamiento médico. Si la expulsión es anormal o crónica y si tuviera gran riesgo de neoplasia maligna, ¿en quiénes tenemos que dudar? Pacientes que nunca se han hecho un control Papa Nicolau, pacientes mayores, una obesa, con diagnóstico de diabetes mellitus, mayor de 50 años, posmenopáusica, tenemos que pensar la primera causa sea de endometrio, ¿no? Y si tuviera riesgo pequeño, la resolución con tratamiento médico. Entonces, hacemos una ecografía. Si la cavidad es normal, la cavidad es anormal. Si la cavidad es normal, se da una observación y continuación con tratamiento médico. Si la cavidad es anormal, se tiene que hacer la toma de biopsia por histeroscopía o se tiene que hacer algún otro tipo de estudio. Y considerar acá lo que es nuevamente la biopsia, ¿no? O de repente hacer una ecografía, una histeroscopía, y si fuera la biopsia fuera inadecuado, volvemos a este fluxograma, pero si fuera adecuado, se tiene que dar el tratamiento específico, ¿no? Entonces, la causa de hemorragia uterina normal, la más común y la disfuncional, es una hemorragia normal proveniente del endometrio, no relacionada con lesiones anatómicas. Está relacionada más a la función ovárica, periodos de anovulación, pueden observarse ciclos ovulatorios. El 80% de los casos de la hemorragia uterina disfuncional son por los ciclos anovulatorios y el 20% por la disfunción del cuerpo lúteo en el endometrio atrófico. Otras causas de pseudohemorragia. Fisiopatología, que es para que ya lo lean. Los dos tipos de hemorragia uterina, ovulatoria, que es la más común después de la adolescencia y antes de la perimenopausia, y afecta al 10% de las mujeres en etapa ovulatoria. Bueno, no es universal, involucra porciones del endometrio ovulatoria. La evolución inicial, tenemos que hacer la anamnesis detallada, el examen ginecológico, determinar si es una hemorragia ovulatoria, tiene que haber los síntomas de la ovulación, ¿no? La hipersensibilidad mamaria, el aumento de peso, periodicidad regular
y si fuera no ovulatoria, después de la menarquia y antes de la menopausia, es acíclica, irregular y variable en cantidad. Entonces acá vemos más o menos en distribución por edades cuáles son los tipos de hemorragias, siendo en la etapa de acá también podemos ver, ¿no? Igual, en la etapa prepuberal, adolescencia, madurez, premenopausia y posmenopausia. Acá también siempre se menciona lo que es la gestación, nunca desestimar ese diagnóstico. Así la paciente les diga que no han tenido relaciones sexuales, tomar siempre como primer causa la gestación. En exámenes prepuberales puede haber una simple vulvaginitis que puede provocar una cervicitis, ¿no? Y en pacientes mayores ya pensar en cáncer. El embarazo, como las principales causas, discrecias sanguíneas, causas cervicales de hemorragia, infecciones, condiloma, carcinoma, lesiones vaginales, enfermedades uterinas. Acá podemos ver los pólipos, las causas ováricas, anovulación, ovario poliquístico, tumores. Otra vez vemos el cuadro en cuanto a distribución y qué tipo de sangrado dan, la orientación diagnóstica que tenemos que hacer y el tratamiento. Bueno, este es el tratamiento de su texto base. El tratamiento agudo con estrógenos conjugados y se puede utilizar a 25 miligramos endovenosos, que son, bueno, particularmente nunca he visto el tratamiento endovenoso de estrógenos. Creo que no hay acá. Y bueno, el tratamiento a largo plazo. Se tiene que utilizar varios tratamientos. Utilizar primero lo que son los analgésicos, los AINES, el naproxeno, ibuprofeno, y también se puede ciclar los anticonceptivos, ¿no? Que pueden ser anticonceptivos orales combinados, solo de progestágenos, estrógenos solos, o también el uso del ácido tranexámico también está indicado, ¿no? Y en píldoras de 250 vienen acá en Perú, y se tiene que utilizar las píldoras cada 8 horas durante 5 días. Ya está también en lo que es el tratamiento de la hemorragia uterina disfuncional. Como dije, los antiinflamatorios no esteroideos, hay que comenzar la menstruación. ¿Cuándo se tiene que dar? Eso es importante. Normalmente las mujeres cuando tienen problemas de sangrado o dismenorrea, toman los AINES cuando están comenzando la menstruación. Entonces hemos dicho que hay una cantidad de prostaglandinas. Estas prostaglandinas van a ser las que van a provocar la menstruación, de por sí también intervienen. Entonces se tiene que darle indicación a la paciente, ya se ha demostrado, días antes de la menstruación. Se le tiene que, entonces ustedes que también de repente tienen alguna de las que me oye, tiene algún problema de dismenorrea, tienen que tomar sus AINES días antes, por lo menos el día que empiezan a tener sus síntomas premenstruales. Ahí se tiene que recomendar, ahí está la dosis que se tiene que dar de los AINES. Con eso bajan, ¿no? Y ya también ayuda con los problemas de dismenorrea. Los progestágenos orales están la noretisterona o el acetato de medroxiprogesterona, que es lo que más se utiliza, que puede utilizarse por inyectable o por la noretisterona por vía oral. Eso está en el cuadro de resumen. Bueno, los anticonceptivos orales combinados, que estos van a disminuir el volumen menstrual de 40 a 70%, van a aliviar la dismenorrea, que es lo que ayudan y colaboran también, que se tiene que explicar, que van a inhibir el embarazo, entonces hacen un doble tratamiento. Y ¿qué es lo que pueden provocar? Pueden provocar atrofia endometrial, ¿no? Y cuando hay episodios agudos, podemos dar 30 microgramos de etinilestradiol. Y como dice acá, lo de los estrógenos para las hemorragias agudas, que se puede dar de dosis de 10 miligramos. Hay otro medicamento que es los agonistas de la hormona liberadora de gonadotrofina. Creo que acá no está. Sí, agonista de la hormona liberadora de gonadotrofina, que es el Leuprolid, que este se va a colocar de 3.75 por vía intramuscular mensual. Esto se da en el tratamiento de las pacientes que sufren endometriosis o miomas, ¿no?
van a provocar una atrofia endometrial y amenorrea en muchas mujeres. ¿Cuál es el problema? Que puede provocar efectos típicos de menopausia. Ya está. Como conclusiones, las hemorragias anormales son comunes en las adolescentes, 50% de las consultas ginecológicas, la mayor parte son por inmadurez del eje hipotalámico hipófisis, un 20% sufre algún otro tipo de trastorno. Lo más importante, hacer una buena historia clínica, exploración física y estudios de laboratorio adecuados que lleven al diagnóstico correcto. Y el tratamiento es dirigido a la causa base. Eso sería todo. A ver, voy a prender mi cámara. ¿Alguna duda? De todo el tema es muy extenso. Son 2 temas en 45 minutos, es muy poco, pero lo que más me importa, y bueno, lo que ya les digo de frente, ¿no? De repente yo voy a, para las preguntas, lo más importante es el ciclo menstrual, ¿no? Los nombres, cuánto dura. De ahí, definiciones de repente, qué es una liumenorrea, pero básicamente lo que tienen que saber ustedes es ciclo menstrual, el cómo funciona, ¿no? Entonces creo que en ese cuadro, en el cuadro de resumen, se explica todo. Obviamente que tienen que leer para entenderlo, ¿no? Pero más o menos se ha tratado de explicar ahora cómo funciona todo el ciclo. ¿Alguna pregunta? Buenas tardes, Mira, doctora. sí, Una pregunta, por favor. dime. Quería saber cuál es, digamos, una de las causas principales por las cuales, aún estando embarazada, pues puede haber sangrado y qué tratamiento se daría en ese caso. Ya bueno, eso es un tema aparte, ¿no? Pero, ¿cuáles son las causas de sangrado? Tenemos que discriminar ahí lo que son las hemorragias del primer trimestre y del tercer trimestre. En las hemorragias del primer trimestre están lo que es la amenaza de aborto, puede ser también el examen físico, una cervicitis, son múltiples, ¿no? Y en hemorragias del tercer trimestre involucran, ¿no? Lo que es la placenta previa, eh, amenaza de parto. Entonces son otro grupo de pacientes. También hay un sangrado que se provoca, ya estamos embarazadas, pero se provoca por la implantación, ¿no? Que es un sangrado. A veces algunas pacientes dicen que a pesar de, ellas no sabían que estaban embarazadas y tuvieron un pequeño sangrado, es un sangrado de implantación. Entonces eso ya viene a los sangrados de etiología del primer y tercer trimestre, ¿no? Pero el más común, el primer trimestre, amenaza de aborto. Gracias, doctora. Ya. Doctora, yo tengo otra pregunta. Dime. Sí, se me escucha, ¿verdad? Ya. Sí. ¿Cuál sería una causa de polimenorrea o si se da de manera normal? De polimenorrea. Ajá, sería por un Es ciclo que, o claro, por o qué. sea, bueno, en la práctica clínica, como les dije, los diagnósticos, ustedes van a preguntar, tienen que saber preguntar a la paciente, ¿no? Cómo son en cuanto a los días, cada cuánto le viene, tienen que hacer eh, saber direccionar a la paciente cómo les va a explicar cómo es un sangrado. Pero causas de polimenorrea no es tanto así, sino, o sea, son causas de hemorragia uterina normal que pueden mostrarse de todo ese tipo de sangrado, ¿no? Puede haber una oligomenorrea, polimenorrea, una menometrorragia. Entonces eso tienen que preguntarle. Como les dije acá en el cuadro, lo más común es en cuanto a las edades. Acá está, creo. Acá, sí, en cuanto a las edades, ¿ven la pantalla todavía? Sí, ¿no? No, no, En doctora. cuanto a ¿no? Ay. En cuanto a las edades, nos puede direccionar, ¿no? Entonces, una metrorragia podemos encontrar en la niñez
y puede ser por un cuerpo extraño. Hemorragia uterina disfuncional, lo que más nos va a dar son polimenorreas y hipermenorreas. En el aborto, en el Sputnik o por miomas puede haber metrorragia. Una hemorragia en la premenopausia, otra vez son las hemorragias uterinas disfuncionales. Las hemorragias uterinas disfuncionales, como hemos dicho, se dan en los dos extremos de la vida, en los inicios de la menstruación y perimenopáusicas, ¿no? Y también se provoca como hipermenorrea y polimenorrea. Y en los casos ya de senectud se ve como una metrorragia. El más común, como les dije, el cáncer de endometrio. Una paciente diabética, obesa, posmenopáusica, que empieza a sangrar, tienen que pensar en cáncer de endometrio. Que no haya tenido hijos, o sea, el diagnóstico es casi fijo, ¿no? Para eso indicamos un curataje uterino biópsico. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, es que yo tengo polimenorrea, me he dado cuenta, pero no sé si es normal o no, o es por los ciclos anovulatorios, eso me referí. Puede ser. Bueno, o sea, tú tienes que, o sea, cambia, ¿no? El concepto. Normalmente la mayoría de mujeres piensan que no, manchamos un paquete de toallas higiénicas en los días de la menstruación y no está bien. O sea, si calculan, no está bien, porque más o menos, como les dije, una toallita higiénica mancha de 20 a 30 mililitros. Entonces, tenemos que ver la causa cuando ya hay un sangrado de más. En tu caso, ya no eres, tenemos que evaluarte, ¿no? Por eso se tendría que evaluar, ya no estás en etapa ya no eres una puber, ¿no? Entonces ya no me parecería que sea una hemorragia uterina disfuncional, de repente tienes un síndrome de ovario poliquístico o algo así, ¿no? Que con eso me tengo que guiar en cuanto a una No tengo ecografía. ovario poliquístico, porque una vez me hicieron ecografía y no tenía. No tienes ovario poliquístico. No, Hay que ver tu función hormonal, entonces. Se te tiene que dosar los exámenes de laboratorio, FSH, LH, estradiol, testosterona. Ahora, bueno, ya también van a hablar el tema de ovario poliquístico, ¿no? El diagnóstico ovario poliquístico ya se ha clasificado en bastante. No es mandatorio, bueno, no es solo lo de los ovarios, ¿no? También hay una relación a la hiperinsulinemia, a la resistencia a la insulina, o sea, ya es otro tipo de diagnóstico. Pero eso ya lo van a conversar. Tendríamos que pedirte otros exámenes. Ahorita no podría decirte cuál sería la causa. Si utilizas algún método anticonceptivo, tendríamos que preguntarte más, ¿no? ¿No? ¿No usas? Doctorita, una consulta, Dime. así como acaba de mencionar, hay métodos Ujú. anticonceptivos hormonales y que yo sepa, estos producen sangrado, ¿sí? O sea, puede haber un sangrado Sí, por un puede método haber un anticonceptivo. sangrado. Sí, puede haber un sangrado. Ya, Que se llama Sputnik. Ujú. Dime. mi consulta es, ¿cuánto tiempo dura este sangrado? ¿O cómo es este sangrado? Ya, normalmente van a ver qué es lo que más se utiliza ahorita en las pacientes. Lo que más se recomienda ya que se den los anticonceptivos orales combinados. ¿Por qué se dan los anticonceptivos orales combinados? Porque disminuyen lo que son los efectos adversos de solo utilizar progestágenos, ¿no? Entonces, cuando utilizamos anticonceptivos orales combinados, puede haber un sangrado que puede ser dentro de las menstruaciones o solo terminando la medicación de las pastillas. Entonces, se tiene que explicar que puede haber ese sangrado. Ahora, si ¿qué es lo que es recomendable cuando se da anticoncepción? Primero, si es una mujer fértil que no tiene factores de riesgo de cáncer o algo, se le da los anticonceptivos y se le explica que tiene que probar por lo menos un mes. ¿Por qué? Porque en algunas mujeres hay sangrado. Hay sangrado que no es solo un Sputnik, ¿no? Que es un sangradito pequeño, en gotas, sino puede haber un sangrado mayor, que puede ser por una disregulación hormonal que hemos provocado al dar hormonas. Es raro, normalmente cuando se da anticonceptivos orales combinados, hay un sangrado en el periodo que te veía venir
la menstruación, porque normalmente los anticonceptivos se dan por 21 días. Los blister vienen de 28, ¿no? 28 tabletitas, pero los 21 días son los que vienen los anticonceptivos. Los otros 7 días no hay anticonceptivos, es solo placebo. Entonces, en esos días debería de haber menstruación, un poco, no mucha, pero debería haber. Muchas gracias, doctorita. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, ¿cuándo se considera un ciclo menstrual irregular? ¿O hasta cuándo es normal? Ya, parece aquí nos al concepto de días, ¿no? Hay el concepto por volumen y por duración, que esa es la primera diapositiva que les he mostrado. Entonces, por duración tenemos la oligomenorrea, cuando una menstruación excede, como dije, los 28 días más menos 7. Cuando exceden los 28 días más 7, 35 días, se llama oligomenorrea. Les voy a pasar la diapositiva. Y también hay por exceso o por volumen. El volumen puede ser por exceso o por deficiencia, ¿no? Lo normal, también como hemos comentado, es de 30 a 80 mililitros. Cuando es menos de 30 mililitros o cuando es más de 80 mililitros, también, ¿no? Entonces, si es que fuera una oligomenorrea, en cuanto a la duración, es más de 35. Polimenorrea son ciclos regulares, o sea, me viene cada 20 días, pero mi ciclo es pequeño. O sea, está viniendo cada 20 días, pero me viene cada 20 días. ¿Sí me entienden? ¿No? Eso es por duración. Está mal, pero soy regular. O sea, cada 20 días me viene, cada 18 días me viene, pero ya de por sí por la duración está mal. En cuanto al volumen, si fuera una hipermenorrea, es un sangrado excesivo, o sea, más de 80 mililitros, pero en menstruaciones regulares. O sea, cada 30 días yo menstruo, pero sangro mucho. Eso es hipermenorrea. Hipomenorrea es igual. Es cuando hay un sangrado menos de 30 mililitros, pero en ciclos regulares, cada 30 días, cada 28 días. Hay mujeres que les van a decir que ni siquiera mojan la toalla del diario. Eso está mal, ¿no? Hay que ver por qué. Ahora, hay otro concepto, la menorragia, que son menstruaciones de duración excesiva separados por intervalos regulares. Entonces son menstruaciones que duran un montón separadas entre intervalos regulares. Otro concepto es la metrorragia, que son ciclos de intervalos irregulares, pero que tienen un volumen aparentemente normal. Entonces son en ciclos irregulares y que tienen un volumen normal, que también está mal esa menstruación. Y la menometrorragia es un sangrado uterino por lo general excesivo y prolongado, que se produce en intervalos frecuentes e irregulares. El sputting, que también lo he comentado, creo, y lo puse en la diapositiva, es el sangrado entre periodos, que puede ser catalogado sputting cuando utilizan algún método anticonceptivo. Spotting, así se llama. ¿Sí? Es full teoría eso. Entonces tienen que más o menos entender cuánto dura, cuánto es el flujo, cuántos días tiene que durar el ciclo menstrual, el sangrado y cuándo es lo que tienen que esperar, ¿no? de sangrado aproximado. Gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta? No, sí. Doctorita, una consulta. ¿El Sputnik tiene una duración en especial?
No, del que hablo? no. Es un sangrado irregular que se puede presentar en las pacientes que utilizan algún método anticonceptivo y puede durar 1 o 2 días, pero es un sangrado escaso, por eso es como un pequeño sangrado, ¿no? No, no tiene por qué durar más, si no ya entramos a lo que es una hemorragia uterina disfuncional o anormal, ¿no? Dependiendo que sea el caso. Pero el sputting por método anticonceptivo es esperar, por eso se le tiene que explicar bien a la paciente. Son como gotas de sangre que va a menstruar la paciente en diferentes momentos del día y del ciclo. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, doctora. Doctora, disculpe, y en Sí. cuanto al color del periodo menstrual, por así decir, de la sangre, ¿Qué? ¿hay alguna, en cuanto al color de la menstruación, ¿hay alguna clasificación? Eh, no, el color de por sí tiene que ser rojo vivo, tiene que ser un sangrado. En alguna literatura se dice que no tiene que haber coágulos en el sangrado, que tiene que ser un sangrado constante, pero sin coágulos. Pero en algunos otros libros se dice que sí puede haber un pequeño, y por eso también puse en el cuadro resumen del sangrado, de la cantidad del sangrado, puede haber una pequeña cantidad de coágulos, que más es porque ya, o sea, el sangrado sí es constante y rojo, rutilante, pero que por coagulación y de repente por el momento de la higiene, se ven, ¿no? En el momento ya pequeños coágulos, pero eso es porque han estado ya en el trayecto de la vagina, ¿no? Pero de por sí no debería haber muchos coágulos. Ya cuando vemos una paciente y van a ver que tiene sangrado transvaginal con abundantes coágulos, eso ya también es una hemorragia uterina anormal, que hay que ver la causa. Eso lo van a ver en pacientes con miomas, pacientes con placenta previa, en gestantes, o sea, es un sangrado abundante. El sangrado por color, ¿no? Pero sí es por un color rojo, porque tiene un sangrado normal que se tiene que ir más por la limpieza es lo que podemos ver los coágulos. Claro, Tienen que doctora, ser es que coágulos pequeños. Ujú. Dime. yo leí que al inicio de la menstruación del periodo podría ser un color claro y al final, o sea, en los últimos días de la Café menstruación, oscuro. café Ujú. oscuro, incluso más Exacto. escaso y oscuro. Incluso Va puede a ir ser de que, disminuyendo. ajá, Ujú. incluso puede ser que en el siguiente periodo menstrual solo o sea, la mujer solo puede que haya quedado un poco del anterior periodo y sea solo café oscuro. ¿Cómo que quedó del anterior periodo? O sea, yo leí eso de que puede ser que en un periodo Ya. la mujer no haya terminado del proceso menstrual y que en el siguiente periodo recién, o sea, lo elimina Mm, completamente lo que Lo o sea, que perdemos, o sea, nosotros cuando tenemos la menstruación, la capa basal es la que se queda perenne, ¿no? La otra capa es la funcional, es la que eliminamos. Entonces la capa basal tiene que estar otra vez en cero. ¿Qué es lo que pasa? De repente esa paciente, o en algunos casos que tienen hiperplasia endometrial, que el endometrio creció bastante, al momento de hacer la vasoconstricción de las arterias, ya con el todo ciclo de la menstruación, no hay ya eliminado la capa funcional. Eso yo lo relacionaría, no he escuchado nunca, pero sí la calidad del sangrado va disminuyendo, ¿no? Obviamente por todo el efecto, ¿no? Los primeros días que son en la menstruación de 3 a 5 días que dura, como ya va creciendo la capa funcional, el sangrado también ya va disminuyendo y obviamente sí puede haber un sangrado café oscuro, que ya es por los últimos días, ¿no? Pero el sangrado original en la menstruación tiene que ser rojo, rutilante y sin coágulos. No tiene que haber eso, tiene que haber de repente unos coágulos muy pequeños. Pero qué raro, bueno, no había leído eso de que porque no se había hecho, o sea, de que en siguiente menstruación sea café, no lo había leído. De repente esa paciente tiene un problema ya hormonal, ¿no? Que porque esté provocando ese sangrado irregular. Porque todos los sangrados deberían de ser
de inicio, sí. Otra pregunta. ¿Me han escuchado? Sí, doctora, Sí, gracias. sí, doctora. Creo que ya no hay más preguntas. ¿No hay más preguntas? Ya, les voy a pasar las diapositivas a su delegado, pero como les digo, básicamente este tema, lo que necesito que sepan es lo del ciclo menstrual, el diagrama que me demora en tratar de explicar, y en lo de hemorragia uterina, las causas, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de hemorragia? Y cuáles son las causas más frecuentes. ¿Ya?